Y vamos ahora a tener un tiempo antes de ir a casa con la palabra del Señor. A veces miramos la vida de las personas como si fueran escenas o capítulos, y la vida no es así. La vida es un hilo que corre y hay que mirarla toda en perspectiva. Así como nosotros no podemos leer la Biblia por parte, no podemos fraccionarla, sino tenemos que ver toda la historia de la salvación como un hilo que corre. No podemos entender la creación sin mirar a la cruz, ni la cruz sin la resurrección, ni la resurrección sin el cielo y la gloria, porque es un solo relato. Y hay la vida de alguien que vamos a ver hoy a través de uno de sus salmos, un salmista muy querido, pero si yo le ofrezco de este salmista, que es el salmista David, algunos de estos episodios, ¿cuál tomaría usted? La vida de David se puede mirar con tres imágenes: un cayado, un arpa y una corona o una espada. Porque David es recordado como aquel humilde pastor de ovejas. Esa fue una experiencia de David. Él fue pastor, fue un ovejero, fue pastor. Pero David también es recordado como el dulce cantor de Israel. Y luego David también es recordado como el gran, fuerte y valiente rey del pueblo del Señor. Así que si yo le ofrezco, repito, uno de estos regalos, ¿cuál tomaría? ¿Se quedaría con el cayado? ¿Se quedaría con el arpa? ¿O tomaría usted la corona y la espada? Cada episodio de esto, el cayado, el arpa y la espada y la corona, son episodios de la vida de David. Y cada uno de esos fueron momentos muy difíciles. En su familia, el joven pastor, con encantos en su cuerpo, pero no tan llamativo, otros descollaban, y él se dedicaba pues a estar allí. Y luego con el arpa, como el Señor lo usa para calmar a un feroz líder poderoso que estaba lleno de tantas cosas y tantos espíritus en su mente y corazón, y el Señor utiliza este dulce cantor de Israel para tocar con su lira y con su arpa y acallar o calmar todos esos demonios y espíritus y quién sabe, actitudes, rabias y cosas que tenía este gran poderoso. Pero como rey, tantas conquistas, y termina siendo pues el David con las manos llenas de sangre. Por eso no construye el templo, pero un corazón conforme al corazón de Dios. Eso es una cuestión compleja. Es uno de los tantos dilemas de la Biblia, ¿sabe? A mí me mueve todo pensar cómo Dios se deleitaba en el corazón de ese muchacho a pesar de que sus manos se llenaron de sangre. Y en un momento de su vida también, él cometió errores y pecados. ¿Con qué episodio se queda? ¿Se queda con el cayado? ¿Se queda con el arpa? ¿Se queda con la corona y la espada? Bueno, es una sola vida, es una sola vida. Y yo quiero que releamos el Salmo 27 con este bagaje, porque el verso 1, Salmo 27, en el verso 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y nosotros apreciamos mejor el Salmo cuando sabemos esto del autor. Un autor inspirado por el Espíritu de Dios. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y yo me pregunto, ahí destacan dos cosas que se aplican a Dios, que es la luz, la salvación o fortaleza. La salvación viene del Señor. Pero lo que yo quiero pensar es en el corazón de este David. Porque seguramente el corazón de David, imaginen ustedes, bien con el cayado, o sea, como un pastor, ¿cuántas fieras no se le aparecieron? ¿Con cuántas fieras no se enfrentó David? Y David era un muchacho. Y los muchachos, por más arrojos que tienen, yo creo que David tenía más arrojo en sus épocas de juventud. Por eso les conviene a los muchachos aprender a manejar lo más temprano posible, porque tienen menos temores.
Pero con todo que era un muchacho en esa edad tierna de David, de ser pastor, yo estoy seguro que sintió temor. Porque hasta los muchachos sienten temor y sienten miedo. Si no le sienten miedo a un carro o a un león, le sienten miedo a un examen. Pero a algo le tienen miedo. ¿Y será que voy a poder o a una entrevista de trabajo, a una experiencia nueva? El temor llegó a la vida de David en la edad tierna. Pero aquí pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando comenzaron a perseguirlo, ¿se acuerdan? Lo persiguieron pero a muerte. Y tuvo que utilizar el arpa para callar toda esa bravura de quien quería matarlo. Se hizo amigo del hijo de este poderoso y con Jonatán hicieron una amistad profunda. Seguramente muchas veces le digo a Jonatán, mire, le tengo miedo a tu papá. El hombre me tiene ganas. La agarró conmigo. Me está acosando. Me está persiguiendo. Quiere matarme. Seguramente el temor. Y le dijo, David, escapa rápido porque te están buscando. Pero luego llega a constituirse rey. ¿Cuántas veces tuvo que enfrentar a enemigos? Y voy a hablar de unas 3 verdades que quiero dejar, pero quiero que revisemos, que leamos el salmo tan precioso. Miren, este es uno de los salmos más queridos del pueblo de fe, del pueblo creyente. ¿Cuántas veces no hemos recitado nosotros? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Vamos al verso 2 para que vean. Cuando se juntaron contra mí los malignos, y algunos eruditos dicen que David aquí está recordando el pasado. Algunos plantean que el verso 2 está en pretérito. O sea, David está en una edad avanzada supuestamente cuando escribe el Salmo y se acuerda de todas las veces en que estuvo en aprieto. Imagínense ustedes cuando se juntaron malignos, angustiadores y enemigos. Miren lo que dice. ¡Qué descripción tan gráfica! O sea, le tenían ganas, no era para visitarlo, no era para halagarlo, ni siquiera era para empujarlo. David experimentó muchas veces estar asediado por gente que querían devorarlo literalmente. Devorarlo para comer mis carnes. Ellos dicen, tropezaron y ¿qué? Y cayeron. Tropezaron y cayeron. Verso 3, por favor. Aquí venamos la corona y la espada. El David guerrero, el David crecido en años, el maduro, el que comete errores, el que peca contra una mujer, contra un hombre, lo manda adelante. Pero es el David que se vio asediado muchas veces, que tuvo que pensar en estrategias militares para enfrentar a los ejércitos. Y dijo, aunque un ejército acampe contra mí, aquí no está en pretérito, aquí está en presente. Y cuando recordó los angustiadores y de las cosas que le libró el Señor, ahora en el presente dice, aunque contra mí se levanten ejércitos, no temerá mi corazón. No temerá mi corazón, porque es que mira, hermano, las batallas más importantes de la vida se ganan y se pierden en el corazón. Por eso es que hay que cuidar tanto el corazón. Porque el rostro uno lo ve de una manera, el cuerpo uno lo ve de una manera. Pero cuando el miedo se apodera del corazón, cuando nosotros perdemos la batalla en el corazón, por eso tenemos que decirle, Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón te agraden. David sabía de batallas, ganó muchas, perdió algunas espirituales y éticas. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Evidentemente, David está tomando ejemplos de su vida. Aquí está hablando un sentido literal, pero que en su sentido literal tiene muchas lecciones espirituales para nosotros. Porque no solo se van a levantar contra nosotros, hermanos, enemigos físicos, también se pueden levantar ejércitos de ideologías, ejércitos morales, antiéticos, antivalores, todo ese ejército físico o espiritual que quiere hacerle daño a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu, y se mantiene confiado, se mantiene confiado. Verso 4, por favor. Una cosa he demandado,
Parece que el Salmo se divide en dos partes. Los versos del 1 al 6 habla de las amenazas de la vida, de los días duros que uno puede confrontar. Y los versos 7 en adelante son una oración confiada, hasta el verso 14. 1 al 6 habla de las adversidades de la vida. Y 7 al 14 hablan de una oración confiada a pesar de eso. Y fíjense cómo dice aquí, el pastor, el cantor, el guerrero, dice, una cosa he demandado a Jehová. Alguno dirá hoy, ni he sido pastor, ni he sido cantor, ni he sido guerrero, no soy líder político, pero no importa lo que usted sea, lo que usted fue o lo que usted es. Aquí David está distinguiendo una cosa fundamental. Dice, una cosa he demandado a Jehová. Es una petición muy profunda, es una oración especial. De todas las cosas que nosotros podemos demandarle al Señor, es decir, pedirle, no exigirle. Pero de todas las cosas que nosotros podemos requerirle y buscarle en oración, dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Evidentemente David no está hablando solo de estar en el templo para guarecerse en un sentido físico. En el templo, ¿qué estaba en el templo? El templo tenía símbolos de la presencia y la provisión del Señor. Pero no solo símbolos de la presencia y la provisión del Señor, como el arca del pacto, que tenía ¿qué? Maná, ley y vara de Aarón. En el templo había símbolos de la presencia de Dios, de la provisión de Dios, pero también de la autoridad de Dios, de la presencia de Dios. Lo que David está diciendo, yo le pido al Señor, el pastor, el cantor y el guerrero. Hay una cosa que yo le pido al Señor, de manera especial, que yo siempre esté en su presencia. Que yo siempre esté en su presencia. Que yo siempre tenga conciencia de su presencia. Que yo siempre tenga conciencia de su provisión, que yo siempre tenga conciencia de su autoridad, que yo siempre tenga conciencia de su cuidado. El templo para un hebreo simbolizaba todas esas cosas. No era que yo esté metido en la iglesia, aunque es importante ir a los templos dedicados para compartir con el pueblo de Dios canciones, oraciones, compañerismo y palabra. Pero en el fondo lo que David está pidiendo al Señor es que todos los días de mi vida yo tenga conciencia de la presencia del Señor. Vamos a ver qué sigue diciendo, hermano. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto. La última expresión poética da cuenta de que no es algo físico lo que Él tiene en mente. Él me va a cuidar. Dios siempre me va a proteger. En estos días me pareció escuchar algo así. No le tengo miedo a la noche. Solo no me gusta la oscuridad. Y la generación, nosotros somos una generación que no conoció la oscuridad. Desde que se inventó la bombilla incandescente, nosotros hemos desarrollado una actitud ante la vida que es de luz, porque tenemos luz siempre, no siempre natural, pero usted le da el interruptor y usted tiene luz, el carro tiene luz. Bueno, las calles no tienen tantas luces como deberían por estos días, pero somos una generación de la luz. Pero antes de la bombilla incandescente, la gente tenía la idea clara de lo que era la noche y de lo que era el día. Porque en la noche, unos mechurrios o unas mechas allí, muy débiles, alumbraban un poquito, pero la noche era oscura y la noche era sinónimo de descanso, del cese de actividades, incluso de peligros. Nosotros no sabemos entonces lo que es la oscuridad realmente, porque somos una cultura de la luz. Hace un tiempo leí una información que ponía la bombilla como uno de los grandes descubrimientos, no solo la energía eléctrica, sino la bombilla propiamente.
de estos últimos siglos, y ciertamente lo es. Pero ¿qué quiero decir con esto? David también conoció noches oscuras como pastor. David estuvo muchas noches oscuras con su arpa, seguramente entonando alabanza a su Señor, sus salmos. ¿Y cuántas noches en las batallas oscuras? ¿Y cuántas noches oscuras lidiando con sus pensamientos, con sus pecados, con sus momentos de tormento? Y en esas noches oscuras, él sabía que Dios le iluminaba, le iluminaba. Si le pido que haga un ejercicio y me diga cuál ha sido la noche más oscura o el día más oscuro de su vida, fíjese que hasta de día podemos tener un momento de oscuridad en nuestras emociones, en nuestra fe, por alguna tentación, por alguna prueba ruda, y sentimos que aunque es de día, estamos en un momento oscuro de la vida. Qué bueno decir en ese momento de la vida: Jehová es mi luz y mi salvación. Yo quiero decir un poquito del término salvación. Con la revelación de Dios en Cristo, la muerte en la cruz del Calvario, su resurrección, la salvación es total y eterna y nos libra de la perdición eterna. La salvación significa justificación de nuestras maldades, significa la pureza y la limpieza de nuestros pecados, todos, pasados, presentes y futuros. Pero la semilla del concepto de salvación que viene del pensamiento hebreo no es solo espiritual. Cuando David dice Jehová es mi luz y mi salvación, realmente David estaba diciendo, Él es el que me libra de los peligros de la vida. Salvación en el pensamiento hebreo era ser librado de cualquier situación amenazante. Cuando decía, nos salvó y nos sacó en seco y nos pasó por el mar, es que nos libró de una situación amenazante, física, emocional, política, espiritual, lo que sea. Ser salvado por el Señor significa ser sacado de una situación amenazante y ser puesto en un lugar seguro. Eso es la semilla de salvación que viene del pensamiento hebreo del Antiguo Testamento, que en Cristo es superior, pero tiene esta idea, y David sabe lo que había sido. David sabe por experiencia propia lo que significa ser salvado del Señor de una situación apremiante, porque ya no son los Saúles físicos, ya no son los ejércitos físicos, no más. Es que el Señor es mi salvación en todo el sentido de la palabra. Él salva mi alma, Él salva mi espíritu de la perdición y la condenación, pero Él me salva también de cualquier cosa que quiera presionarme, esclavizarme, oprimirme. Él es mi salvador. Él salva mi alma, Él libera mi mente con su verdad, Él llena mi vida con su espíritu, Él llena mi vida con su palabra. Hermanos, no sé si a ustedes les parece como a mí, que leer este salmo tan leído tantas veces con los lentes de la vida de quien lo escribe y con la fe de quien lo escribe, a pesar de sus caídas y sus luchas, y decir, por ejemplo, sobre una roca me pondrá en alto, el Señor es mi luz y mi salvación. Creo que podemos salir diciendo hoy de acá, Jehová es mi luz y mi salvación. Él ilumina todos mis momentos, Él ilumina a mi familia. Invocamos hoy a Jehová, que es la luz y salvación, para que Él ilumine a este país con su luz. Invocamos a Jehová, la luz y la salvación, para que Él venga y salve a esta nación, para que Él venga y salve mi circunstancia, para que Él venga y salve no solo de mis pecados y mi perdición eterna, que muchos lo necesitan urgentemente y es lo prioritario, pero también que Él nos salve de cualquier situación amenazante. El versículo 6: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Versículo 7. Hasta aquí el tono es amenaza. A partir de aquí, ante estas amenazas, por ser Él luz y salvación, Él comienza a hacer una oración. Y yo le pido que por favor usted lea varias veces esta oración en su casa, en varias versiones. Mire cómo comienza la oración. Oye, Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. La oración apunta a la misericordia de Dios.
La oración se dirige al Dios misericordioso, pero apela a la misericordia de Dios. En el verso 8, por favor. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Miren cómo el corazón le habla al mismo corazón. Busquemos al Señor, busquemos el rostro del Señor como buscamos el rostro del Señor ahora en oración congregacional, de esa manera sentida, orando con nuestros hermanos. Verso 9, por favor. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, imagínense ustedes, el David maduro, avanzado en edad, el David forjado en batallas, el David curtido de días. Mi ayuda ha sido, tú me has ayudado muchas veces, Señor. David podía mirar hacia atrás y podía contarle a cualquiera las tantas veces que el Señor le había ayudado. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Verso 10. David presenta por lo menos 3 tipos de adversidades. Si leemos bien, por ejemplo, en el verso 2, están los angustiadores, los enemigos, los adversarios. En el verso 3 dice los que querían comer sus carnes. David habla entonces de adversidades de la vida. Habla también de adversidades políticas por su rol de ser un rey. Pero ahora en el verso 10 incluso hablan del ámbito familiar. Y miren, aquí dice, este es uno de los versos que ha sido amado por mucha gente por muchas razones. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Adversarios, angustiadores, enemigos, devoradores, ejércitos, guerras. Incluso si dentro de la familia tengo adversidad, tú eres mi luz y mi salvación en medio de esa situación. ¿Cuántas personas no están experimentando en este momento y dicen, no, mis enemigos no están afuera, mis adversarios no están afuera? Yo siento que mi adversidad está dentro de mi casa, con mi propio padre, con mi propia madre, presente o ausente, con mi propia familia. Y David puede decir, pero aún en medio de esa situación, tú me recoges. Tú me recoges. Hermano, quien ha tenido una vida medianamente estable con un papá o una mamá, no puede entender lo que David está diciendo. Pero hay quienes no han conocido a su papá o a su mamá. O hay quienes han tenido una guerra interminable en su familia. Y para ellos, porque mire, usted puede salir del trabajo que ha sido duro, o puede llegar del liceo que estuvo rudo, de la universidad, y dice, ay, quiero llegar a casa, bendición mamá, bendición papá, pero es que esto ni siquiera pueden tener paz en su casa. Entonces me comprende lo que significa para ese corazón poder decir, Señor, tú me recoges. Tú eres mi papá, tú eres mi mamá, tú eres mi familia. Tú eres mi Padre Celestial, tú eres mi Salvador, tú eres mi luz, tú eres mi salvación. Quiero enfatizar eso. Cuando no son los que están alrededor, cuando no son los ejércitos físicos o espirituales, cuando la misma familia se convierte en un campo de batalla o de ausencia, ahí también el Señor se expresa. El verso 11, por favor, para que recapitulemos 3 cosas que quiero dejar con este salmo. Enséñame, oh Jehová. Ahora no está solo orando por misericordia y sustento en medio de todas esas cosas, sino, enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Es como estoy diciendo, yo sé que la cosa está difícil. Y ante esta adversidad de injusticia, de impiedad, de corrupción, de problemas dentro y fuera de mi casa, enséñame cómo tengo que comportarme, Señor. ¿No le parece una buena oración? ¿Cómo tengo que actuar, Señor, en estos días que estamos viviendo?
Enséñame, Señor, tu camino. Y yo lo siento, hermanos, no sé cómo ustedes sienten, pero este verso yo lo siento con una profundidad y con un ruego muy grande. David estaba necesitando sabiduría para comportarse, para conducirse a causa de la adversidad. El verso 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Verso 13. Aquí está. Vamos a hacer una paráfrasis de este verso. Una paráfrasis, se me ocurre, es esta. Imagínate, Señor, si yo no te hubiese conocido. Si yo no tuviera la esperanza de que todos los días de mi vida tú vas a estar conmigo y que cuando muera voy a estar en tu presencia. Imagínate lo que es una vida sin esa confianza, sin esa esperanza. Y le voy a decir algo. Hay muchos que viven sin ninguna esperanza y mucho menos esta esperanza tiene. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. De difícil traducción esa última frase. De muy difícil traducción esa frase. Y algunas versiones han tratado de apuntar. Algunos traducen, si yo no tuviera la confianza de que todos los días de esta vida tú me vas a ayudar. Hubiera yo desmayado. Casi que pregunto, levante la mano. El que ha pasado por un momento que dice, ya no puedo más, hasta aquí llego. Pero entonces ahí es donde viene Jehová, que es la luz y la salvación. Y Él nos infunde aliento. Porque si no fuera por Él, yo creo que sí hubiésemos desmayado. Pero Él viene para que no desmayemos. Él nos esfuerza. ¿Él da esfuerzo a quién? Al cansado, y multiplica la fuerza de quién? Del que no tiene ninguna. Como estamos en una generación cibernética. O sea, dice low battery. Dice la batería baja. Se quedó sin batería. Y dice, tu vara y tu cayado, dice el pastor, ¿qué? Me infunden aliento. La vida no es solo de cargar el celular todos los días. La vida es de pedirle al Señor en oración que nos infunda aliento para seguir caminando en senda de rectitud. Pon tu esperanza en el Señor. Dice, ahí es como un regaño al otro. Dice, yo sé lo que te estoy diciendo, chico. Porque yo como pastor, yo como cantor y como guerrero y rey, sé lo que es pasar por momentos oscuros, por momentos de asedio, por momentos de acecho, por momentos de tentación, por momentos de dolor, por momentos de prueba, por momentos de dificultad. Y a ti te digo, tu esperanza pon en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Ese versículo hay que mandárselo a la gente, ¿verdad? Pero mándeselo primero a usted. Y después se lo manda a otro. ¿Qué versículo es ese que suena tan bonito? Esa es la nueva versión internacional allí. ¿Cómo dice el verso? Estamos en el verso, sí. 14. Aquí dice, espera en Jehová. Me gusta esta parte porque quería resaltarla. Ahí dice, ten valor. Pero aquí dice, esfuérzate. Esfuérzate. Los dos son válidos, los dos están en el sentido del pensamiento inspirado. Porque cuando dice, ya lo cambiaron, cuando dice ahí ten valor, es no te achicopales, no te dejes vencer. ¿Por qué? Por el miedo, por el desánimo, por el desaliento. Esfuérzate, es decir, saca fuerza de donde ya no hay, porque el Señor te las renueva. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Otra vez el corazón, por eso yo decía, el corazón. Y dice, sí,
Espera, dice aquí allá dice Jehová. Toma aliento tu corazón. ¿Cómo se llama este sermón? ¿Y qué ideas quiero dejar antes de ir a casa, a descansar, a reposar, o cada cual hacer lo que estime que debe hacer? Hermanos, quise tomar este salmo porque independientemente de los fragores de esta vida, de las cosas de la vida que vivamos, que tengamos que vivir, yo quería recordarles quién es la fuente de nuestra luz en los momentos oscuros y quién es la fuente de nuestra salvación ante cualquier amenaza de la vida. ¿Quién es? Jehová, nuestro Dios, en quien tenemos que poner toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza firme, y Él nos va a dar el aliento y la fortaleza para seguir adelante. Primero, Jehová, ¿quién es para ti? Segundo, las adversidades, ¿qué están haciendo en tu vida? Tercero, ¿cuál va a ser la base de tu confianza y de tu esperanza? Jehová tiene que ser para nosotros luz y salvación. Las adversidades que pueden hacernos, pueden atemorizarnos. Enemigos, angustiadores, ejércitos, guerras, incluso familiares. Pero finalmente, en el verso 14, nosotros lanzamos esta declaración de fe. Yo quiero que podamos repetirla todos, por favor, hermano. Si podemos regresar a la versión anterior, en la nueva versión internacional, vamos a leer este verso. Todos a una voz, como dice: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Ahí está, pues. Tiene que mandarle ese versículo a todos sus amigos, a los hermanos abatidos que están enfrentando tantas cosas, y nosotros mismos pongamos nuestra esperanza en el Señor, que tengamos valor, que cobremos ánimo y que sigamos esperando en Jehová. Vamos a estar de pie, por favor. Y voy a terminar haciendo la misma pregunta. ¿Con qué se queda usted, María? ¿Con el cayado, con el arpa o con la espada? Con el cayado, dice María. Ajá. Carlos Castro, ¿con qué se queda usted? Con la mandolina, dice Carlos. No tenía mandolina, tenía arpa. ¿Ah? ¿Con qué se queda usted? Bueno, nosotros nos vamos a quedar con la etapa que nos toque vivir. Pero sea que lo que estemos viviendo, lo que sea, vamos a tener claro quién es el Señor para nosotros. Y vamos a caminar en sendas de rectitud, porque Él nos va a alentar para seguir en sendas de rectitud. Vamos a orar al Señor, un tiempo de silencio, y oraremos para ir cerrando este tiempo especial y precioso que Dios nos ha concedido. Antes de salir, Señor, de este santuario, queremos darte gracias nuevamente por nuestros niños y encomendarlos a tu cuidado, especialmente a Mariana en su cumpleaños. Queremos acordarnos de nuestros hermanos que lidian con alguna condición física y familiares también. Pon tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Sánales, bendíceles, Señor, a nuestros ancianos, a los quebrantados, a los que van a ser intervenidos, a los que han sido intervenidos y están en convalecencia o en recuperación. Provee las medicinas, Señor. Queremos orar antes de salir por nuestra nación. Venezuela es un país precioso, lo amamos profundamente, Señor, y tú miras con ojo de gracia a Venezuela. Este tiempo nos acerque más a ti, Señor, nos acerque incluso más al prójimo,
al otro venezolano, aunque piense y actúe diferente. Concédenos tiempos de encuentro, de justicia, de honradez, de prosperidad en Venezuela, Señor. Como siempre digo y lo repito, tu rostro de luz, de verdad, de santidad y de todo bien resplandezca sobre esta nación y que pueda iluminar a esta nación. Que tú seas la luz para estos tiempos oscuros, que tú seas la salvación para estos tiempos de tanta amenaza, que tu salvación alcance a muchos para limpiar pecados, para perdonar pecados, para justificar, para salvar eternamente, pero para librar también, Señor, de toda amenaza a la vida, a la familia, a tu pueblo. Antes de irnos oramos por tu iglesia, Señor, que tu iglesia sea fiel anunciante de tu evangelio, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que tu iglesia sea una iglesia que camina en sendas de rectitud en medio de tanta injusticia y corrupción, que tu iglesia camine en sendas de rectitud. Por eso, Señor, enséñanos el camino, alienta nuestro corazón, danos valor y ánimo para seguir insistiendo, porque tú estás con nosotros, como prometiste, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y eso nos alienta. ¿Y qué sería de nosotros, Señor, si no existieran esas promesas en tu palabra? Desfalleceríamos, pero tú alientas nuestro corazón. Pedimos que nos guarde, que protejas el retorno a casa o a cualquier otro lugar que los hermanos lleven, que tú puedas cuidarle. Oramos pues por los hermanos que no han podido llegar y oramos por lo que resta del día, por lo que viene en la semana, por este mes que entendemos es un mes socialmente, Señor, crucial y demandante. Que tú seas con nosotros, con nuestro país, que tú bendigas a nuestra nación. Bendice a Venezuela, Señor. Bendice a Venezuela. Bendecimos a Venezuela con paz, con justicia, con prosperidad, con encuentro, con salvación, con perdón, con toda bendición que venga de ti para Venezuela, Señor. En el nombre de Jesús oro, en el nombre de Jesús oramos, dando muchas gracias. Amén y amén.